Es un fenómeno. He estado viendo lo típico, ahí un vídeo que me han pasado bastante completo de lo que es un resumen, entre comillas, de Hendrik. Sí. Puede jugar por la derecha, pero a ver cómo te traslado la pregunta. Puede jugar por la derecha en un 4-3-3. Es decir, Hendrik en un 4-4-2 ya no sería tan válido, entiendo. Es decir, es muy ofensivo el perfil. No es un hombre de banda como tal, es un tipo súper ofensivo. Está jugando como punta. Lo que pasa que cae mucho a banda derecha. Cae mucho a banda derecha por cómo juega el Lyon y por la poca profundidad que tiene en línea de medio campo por banda. La mayoría de los jugadores que acumula ahí el Olympique de Lyon son jugadores que Paulo Fonseca quiere para la base de la jugada y no para los pasos posteriores. Por lo tanto, Hendrik, como el propio Moreira, pues tienen que jugar mucho descolgados hacia la banda cuando la jugada lo necesita. Entonces, en el caso de Hendrik, ya lo habíamos visto en Palmeiras, te acordarás que incluso hablamos de ello en algún momento, lo llegó a meter ahí como extremo en Palmeiras y en el fútbol brasileño dejó muy buenas sensaciones. Por lo tanto, ahí sí jugaba en un 4-3-3 como extremo derecho, pero dentro de lo que está viéndose en el Olympique de Lyon, que es muy poco, por cierto. O sea, sí, podemos hablar de ello, podemos llegar a conclusiones de lo que hemos visto, pero no deja de ser muy poquito el tiempo que ha jugado. Está como un delantero centro libre con capacidad para caer a banda derecha. Y eso yo creo que lo está aprovechando bien. Un puesto que no existe en el Madrid a día de hoy para Hendrik. No, no existe. Pero que no se lo tome la gente como una crítica de Mbappé, que es el único indiscutible para mí de los de arriba esta temporada, pero claro. Claro. No tiene ese rol ahora mismo Hendrik disponible. Claro, pero lo haría muy bien en perfil contrario a como lo han hecho muchos entrenadores, bueno, lo hemos visto con muchos entrenadores, tanto en la selección brasileña como en el Madrid. Se lo vimos a Ancelotti, se lo hemos visto a Xabi Alonso y queda por vérselo a Arbeloa, pero terminará haciéndolo en algún momento, que en fase defensiva Vinicius hace de segundo delantero y cae mucho por banda izquierda. Lo que hace es partir de banda izquierda, pero jugar muy descolgado por detrás de Mbappé. Bueno, pues es lo mismo, pero por banda derecha, con la peculiaridad de que Hendrik parte de una posición natural, que es la de delantero centro, y termina jugando mucho en banda. Pero entonces, Hendrik, ¿hacia dónde crees tú que va a desarrollar su carrera? Es decir, los que no hemos visto a Hendrik, o no lo vimos en Brasil por lo menos, teníamos la sensación, casi por vídeos y no por información, que era el desarrollo natural de un delantero centro. Pero Sí, luego le ves por banda tal, es un tipo con una arrancada bestial, con un gran disparo, es decir, es un tipo que te puede manejar el ataque desde fuera del área, o sea, no tiene por qué vivir dentro del área. O sea, Hendrik puede desarrollar su carrera en banda o al final va a ser un hombre de... No de área, porque claro, yo te diría que delanteros de área como tal, de los Van Nistelrooy de antaño ya no quedan tantos. Pero ¿hacia dónde va a ir ese chico? A mí me parece Por que ejemplo, es un en Brasil en el Mundial. Por ejemplo. Es un delantero centro sudamericano muy marcado de bueno, menos mal que has dicho de sudamericano porque yo pensaba que era esloveno, ¿eh? Pero... No, pero quiero decir... ¿Por qué lo dices por perfil? Pero te quería hacer la coña, coño. Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que durante mucho tiempo... Joder, es que aquí me voy a poner como muy académico y generalmente aquí... Hazlo. A ver, dentro de la gente que está en el chat, el único que no te entendería es al Barbarito. Los demás te entendemos todos. Vale. A ver. La tendencia generalmente en el fútbol brasileño es tener jugadores muy móviles arriba que tengan esa naturaleza de poder partir de cualquier posición, que es donde de alguna manera bebe también el funcionalismo para tener esa libertad creativa en zona ofensiva. Bien. Hendrik yo creo que ha hecho un viaje o va a hacer un viaje muy parecido al que ha vivido Mbappé, pero partiendo de la posición de delantero centro. Es decir, ha podido jugar en banda por esa potencia, por esa velocidad, por ese despliegue en el 1 contra 1, sobre todo por desborde. Sí. Mbappé ha hecho lo contrario. Se ha tenido que adaptar a una posición de delantero centro partiendo como extremo y sobre todo en el que yo creo que sus mejores minutos de fútbol no han sido en banda izquierda, han sido en banda derecha. ¿Por qué? Porque era un jugador de desborde puro, era un jugador de buscar el espacio. Y cuando mejor estuvo a nivel físico, sobre todo en plenitud de juventud, como le está pasando a Hendrik, le venía bien la banda derecha porque entendía muy bien los espacios, precisamente en el Mónaco. Y eso yo creo que es lo que empezó a darle la posibilidad de
acometer otras posiciones, como puede ser delantero centro, como puede ser segundo delantero, como puede ser extremo izquierdo, como puede ser enganche, que en alguna ocasión sí lo vimos en el PSG. La realidad es que Mbappé tuvo un viaje diferente porque partía del extremo y es mucho más natural decir, pues ahora lo ubico de delantero centro porque tiene gol, pero con Endrick es más difícil verlo. Para mí sigue siendo un delantero centro y su viaje va a ser ese, seguir siendo un delantero centro. El tema es que tiene que dar otras cosas distintas, sobre todo en la categoría en la que está jugando ahora mismo, que es un fútbol francés en el que el Olympique de Lyon no tiene tantas cosas por banda y tiene que ser él, con esa velocidad, con ese desborde, quien busque precisamente el peligro, ¿no? El otro día no marca, pero hace un gran partido, sobre todo porque bueno, pues hace trizas el espacio que hay entre central y lateral. Y eso yo creo que es algo que de momento pues se está aprovechando muy bien Fonseca. Luego en el Madrid es una capacidad competitiva distinta, Quillo, tú lo sabes, que es que hay muy poca gente que entienda lo que es de verdad saltar a un equipo de élite como es el Real Madrid, como puede ser el Barça, como puede ser el Inter, como puede ser el Manchester City, porque el balón va a una velocidad tremenda. Y en Francia, Endrick, yo creo que va a encajar muy bien porque viene de una realidad distinta y ha bajado mucho el nivel de lo que estaba viendo en estos últimos meses. Esa es la realidad. ¿Que podría haber Pero, por aportado más en el ejemplo, Madrid? Sí. si yo Pero te llevo al Mundial, Endrick tiene que ir por dentro porque entiendo que allí Ancelotti, salvo que cambie mucho la temporada, él va a tirar por Vinicius Estebao. Es que el problema es que entiendo que Rafinha también va a ir por dentro y Endrick no va a tener sitio en un costado. Es decir, Endrick, lo digo porque cuando estabas hablándome de lo del perfil sudamericano, yo lo primero que pensaba es en Estebao. Y Estebao sí es el típico perfil de jugador pegado a banda en el Chelsea, no, no siempre. Si te pero das cuenta, metiéndose mucho hacia adentro, pero él nace claro, en la derecha. claro, sí. Si él además, donde brilla, Me refiero a especialmente, es que como extremo de cara derecho al puro. Mundial chocan. Chocan mucho. Son dos talentos complementarios, pero luego va a depender mucho del esquema que vaya a utilizar Ancelotti, que conociendo mucho a Ancelotti, pues no va a cambiar mucho o no va a hacer grandes cambios de dinámica. Va a ser un 4-3-3 o un 4-2-3-1 marcado para poder cambiar en fase ofensiva a fase defensiva y poquito más. O sea, realmente el problema está en que en Brasil el relevo generacional a nivel ofensivo no se ha dado el paso necesario, ¿no? Yo creo que quizá es Endrick la mejor figura en la que se tendría que confiar para dar ese relevo generacional, pero Carlo Ancelotti no va a ser el hombre que lo haga. Por lo No tanto, lo tengo yo tan claro, ¿eh? Hay ¿tú crees que gente que dice, no lo ponía en el Madrid. Y yo te cambio el discurso. No lo ponía en el Madrid porque luego en el Madrid tenía que convivir con algunos egos que no iban a ver bien que Endrick les quitase el puesto, por así decirlo. Lo estoy resumiendo mucho al absurdo y de manera muy vulgar. En sí? Brasil, en un mundial, Ancelotti va a convivir un mes con esa gente y en un mundial un entrenador tiene que buscar rendimiento inmediato y poner al que me vaya a dar la victoria, porque esto no es una temporada de 60 partidos. Yo creo que como Endrick llegue bien al mundial, y esto lo va a definir su temporada o lo que quede de temporada en el Lyon, a mí no me extrañaría que jugase de delantero, o sea, que jugase titular, sabiendo que muy posiblemente Ancelotti haya tres piezas, y una de ellas me va a sorprender decirla, pero es lo que hay, que no vaya a mover, que sean Rafinha, Vinicius y Richarlison. Con una diferencia, que cuando dices Rafinha probablemente sabes que no va a jugar como extremo izquierdo. Pero porque va a jugar por dentro. Claro. Y Yo, Richarlison va a jugar. yo llevo mucho tiempo diciendo que tal y como está ahora mismo Brasil, necesita jugar con un 3-4-2-1. El problema es que Ancelotti no va a utilizar ese sistema porque no le genera confianza y porque cree mucho en defensas de 4. Es italiano y no se le va a sacar Italia del cuerpo. Esa es la realidad. Ancelotti no juega con tres centrales ni en el Ni, partido de homenaje que finalice su ni, carrera. ni aunque le maten, efectivamente. Entonces, y porque entiende la posición del mediocentro como él era un mediocentro. Carlo Ancelotti era un excelente centrocampista y yo creo que entiende perfectamente esa virtud del mediocentro, que tenga que hacer muchas funciones a nivel defensivo y que su trabajo colectivo empiece en la base. Por eso sufría tanto con el Tchouaméni, señores, porque no avanzaba tanto, porque no cruzaba líneas, porque no tenía la posibilidad de defender hacia adelante. Le obligaba un poco a ser un mediocentro más posicional de lo que es Tchouaméni. Y Yo ya te digo que yo voy a soltar aquí mi pedrada triplazo histórico sin ningún tipo de sentido y teniendo la canasta a 50 metros. En enero, los cuatro de arriba
de Brasil en el Mundial, Vinicius, Rafinha, Endrick y Richarlison. Y para adelante. A mí lo que me cuesta pensar, visto lo último que he visto de Brasil, es que si Estevao está bien, le quita el puesto a Endrick. El problema es que ahora Estevao posiblemente no tenga ya más regularidad que Endrick. Cosa que antes sí. Vale, puede ser, pero es que Brasil es otro tema. Es que en Brasil yo veo... es que me cuesta mucho para empezar que quita a Richarlison. Muchísimo. Y por lo tanto, si te tienes que jugar el extremo derecho con dos futbolistas y uno se te pega a banda y el otro no, uy, esa incomodidad. Quiero decir, a mí me parece que lo de Endrick, no digo que vaya a molestar porque sería un jugador estupendo para aportar cosas diferentes, incluso para servirle a Rafinha para buscar esa proyección en espacio, pero la sensación que yo tengo es que va a tirar por Estevao a poco bien que esté, porque es que es un jugador que te da un 1 contra 1 muy distinto al que te da Endrick. Y a lo mejor Brasil lo que necesita ahora mismo es más creatividad que potencia.